Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué gusto de nuevo coincidir en una actividad académica como son los simposios médicos que hemos venido realizando desde hace ya algunos años y que bueno, hoy, dada la incidencia de este tema que es microangiopatía diabética, hemos decidido en conjunto con los compañeros médicos, el doctor Pedro Casiano, el doctor Luis Hernández, el doctor Levi Cervantes y el doctor Hugo Huerta, abordar un poco más del tema acerca de el diagnóstico y el tratamiento oportuno con todo el tema que nosotros manejamos, que es nanomedicina metabolómica, y que bueno, seguramente si conoces estos temas o si te han invitado a participar de esta información, es porque la gente está pensando en que tú puedas tener una mejor calidad de vida. Así que tenemos ya el día de hoy al doctor Pedro Casiano, y me voy a permitir compartir un poco acerca de precisamente su currículum y sobre todo para darle validez al conocimiento para que ustedes tengan presente que los médicos que participamos activamente de este proyecto somos médicos que nos hemos dedicado durante mucho tiempo a estudiar, a buscar la mejor opción para nuestros pacientes en el tema de su recuperación y sobre todo de buscar que estén sanos, que vuelvan a su estado de equilibrio y que eso nos permita una calidad de vida y una longevidad que es una de las premisas, por ejemplo, de la población japonesa. Entonces, voy a compartirles pantalla para presentarles al doctor. Y él es médico cirujano certificado, especialista en salud pública, maestro en ciencias quirofísicas, maestro en nutrición clínica. Tiene un posgrado en medicina interna, un posgrado en interpretación correcta del electrocardiograma, posgrado en neuropsicología infantil, psicoterapeuta clínico, diplomado en psicoterapia elemental del paciente, diplomado en psicoanálisis infanto-juvenil, diplomado en psicopatologías del mexicano, y además algunas otras vertientes que nos hacen médicos integrales, como diplomado Shoden en Yendai Reiki nivel 1 hasta nivel 3, miembro del Consejo Internacional de Trabajadores de la Salud Mental, miembro del Colegio Médico de México, FENACOME, miembro del Colegio de Médicos Cirujanos del Estado de Puebla, miembro de la Confederación Médico Latinoamericana y del Caribe, miembro de la World Medical Association y miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Además de excatedrático de las licenciaturas de Medicina, Enfermería, Psicología, Nutrición, Fisioterapia y Quirofísica en diferentes universidades y actualmente director general del Centro Diagnóstico y Tratamiento Integral de Tehuacán, CEDITMIM. Pues bienvenido, doctor Pedro, los micrófonos son todos suyos. Gracias por aceptar esta participación. Gracias por sumar a darle validez científica a todo este proyecto. Adelante, doctor. Doctora, muchísimas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Pues felicidades por haberse conectado temprano para esta plática que vamos a entablar en este día y que es muy importante y esperamos que sea de mucho valor y que sumen mucho a todos sus proyectos y sobre todo a los que ya están en este proyecto, pues que sigamos adelante, a los doctores que se acaban de incorporar, a los doctores que por primera vez nos visitan, pues ojalá que esta información puedan sumarla a todo su vasto conocimiento que ustedes tienen en el área médica y podamos hacer sinergia, podamos hacer un excelente equipo en pro de la salud de todos nuestros pacientes. Pues vamos a dar inicio a esta conferencia y permítanme compartir pantalla. Bien, yo les voy a hablar específicamente del tema que hemos denominado nefropatía diabética, el asesino olvidado. ¿Y por qué el asesino olvidado? Bueno, he decidido designarle este nombre precisamente porque en la actualidad estamos viendo situaciones importantes al evaluar a nuestros pacientes en la consulta diaria. Y la primera es de que muchos pacientes no han sido diagnosticados de forma temprana, ¿sí?, en cuanto a su problema de nefropatía.
Y esto viene a colación de que muchos de ellos definitivamente el diagnóstico de la diabetes estadísticamente lo estamos haciendo hasta cuando el paciente ya tiene por lo menos de 4 a 5 años de haber iniciado el problema. Anteriormente a esto, pues lógicamente, ¿qué va a pasar? Que el paciente va a desarrollar la diabetes, pero que probablemente no tenga mucha sintomatología. ¿Por qué? Porque a lo mejor todavía los niveles de glucosa no alcanzan los niveles umbrales de, por ejemplo, en el caso de la filtración renal de glucosa. El paciente no se ha sentido mal hasta que ha llegado el momento en el que a lo mejor, pues que el amigo, que el susto, que el hijo le hizo un coraje, que una impresión y de repente el paciente empieza a sentirse mal, empieza a subir los niveles de glucosa, pierde peso, empieza a tener mucha sed, mucha hambre, muchas ganas de orinar y entonces ya se empieza a preocupar, es cuando llega con nosotros. Cuando llega con nosotros resulta que ya tiene 4 años de haber iniciado el problema y entonces ya tenemos también un problema avanzado de la nefropatía. Pero lo que ocurre la mayoría de las veces es que cuando llega el paciente por primera vez, pues simple y sencillamente, como es primera vez y estamos dando por hecho de que el paciente está iniciando con el problema, pues muchas de las veces lo que hacemos es indicarle una dieta, indicarle el control de peso, que haga ejercicio. Lamentablemente nuestros pacientes tienen muchos problemas que tienen que ver directamente con que no les gusta hacer dieta, no les gusta comer frutas y verduras, no les gusta dejar su pan, sus harinas, sus tortillas. Entonces, cuando uno empieza a generarles una dieta un poco estricta y restrictiva, lo que puede hacer nuestro paciente es simple y sencillamente no hacernos caso y finalmente hace lo que él considera que es mejor para su salud. ¿Por qué? Porque empieza a argumentar de que se queda con hambre, que se va a desnutrir, que va a empezar a tener algún otro tipo de complicaciones. Pero lamentablemente no sabe cuál es el desenlace que va a continuar a continuación, ¿no? Realmente. Luego entonces, si le dices que hace ejercicio, otro de los problemas que tenemos también con nuestros pacientes, pues es que son sedentarios. Y entonces, si tú lo pones a hacer ejercicio, definitivamente algunos te argumentarán que no tienen tiempo, algunos que pues tal vez no está dentro de sus actividades del día programadas el poderlo hacer. Y entonces va a seguir pasando el tiempo. Tiempo que es muy importante hasta cuando llega otra vez a tu consulta y entonces ahora sí sabes que no se controló la glucosa, o bien ya viene debutando con una complicación aguda, o bien viene ya con una complicación crónica avanzada. Y entonces lo empiezas a medicar hasta que finalmente nuestro paciente se complica. Quiero presentarles lo que es el estado actual de la enfermedad renal crónica a nivel mundial y cómo está en nuestro país. La enfermedad renal crónica en realidad está en aumento. La incidencia y prevalencia es muy alta, tiene alta mortalidad, alta morbilidad y como en esta revista del Colegio de Nefrólogos de México se establece que existe la necesidad de contar con una terapia que evite o al menos retarde la progresión del daño renal estructural y el deterioro funcional. ¿Sí? Entonces, aquí se nos está haciendo hincapié de la necesidad de lo que se debe de hacer antes de que ocurran los problemas graves. Luego entonces el doctor Octavio Rivero, en su libro que nos habla del Congreso Internacional de la Protección Primaria de Salud, nos hace hincapié en que dice que hay que atender de forma precoz las enfermedades crónico-degenerativas, así como el diagnóstico oportuno. ¿Esto qué va a hacer? Pues que evitemos definitivamente el peligro que tienen estas enfermedades al generarnos complicaciones que pueden llevarnos a la invalidez o a una muerte prematura. Por eso es muy importante que todos nosotros entendamos que el punto es prevenir. No empecemos a querer tratar o atender a un paciente cuando ya lo dializaron. Hace algunos días me hablan por teléfono una persona y me dice, doctor, ¿sabe qué? Me acaban de recomendar con usted. Tengo insuficiencia renal terminal, me acaban de dializar. Bueno, de hecho tiene 3 meses que me dializaron y yo quiero saber si su tratamiento va a poder curarme y que me quiten la diálisis. Entonces es una situación a la que nos enfrentamos prácticamente al día a día. Hay muchas personas que están esperando llegar hasta el último momento para empezar a tratar, lo cual pone una situación realmente complicada y que de alguna manera pues no podemos ofrecer muchas expectativas, porque aparte de eso, todo lo que te gastaste en el tiempo en el cual estás enfermo, genera cierto grado de mala economía. Y entonces, cuando tú quieras establecer un tratamiento adecuado, pues muchas de las veces me dicen, ¿saben qué? Pues no tenemos dinero para establecer un buen tratamiento. Entonces, es otro de los factores que intervienen, la pobreza.
Y luego, ¿qué pasa en nuestro país? La alta mortalidad y morbilidad se asocia y dice que constituye una de las principales causas de atención en consulta externa, hospitalización y servicios de urgencia. Entonces, la incidencia es tan alta, imagínense, se estima que 1.142 casos por millón de habitantes, o sea que están apareciendo 1.142 casos por cada millón de personas al año, ¿ok? Pudiendo ser esta cifra mayor, y luego entonces tiene una prevalencia del 11%. Eso significa que en México tenemos aproximadamente 13 millones de personas que ya tienen daño renal. ¿Y qué creen? Muchos lo desconocen. Y aparte de eso, ¿qué sucede? Que no tienen información de qué es verdaderamente el daño renal que están presentando, cómo se manifiesta, cómo lo puedo yo detectar en mi organismo. Y entonces llegan a la consulta y me dicen, no, es que a mí no me duele mi riñón. Cuando generalmente no vamos a con problemas de dolor de riñón cuando ya tenemos un problema de función. Aquí se trata de función, no se trata de que el riñón te duela. ¿Sí? Vamos a tener algunas otras manifestaciones que debemos educar a nuestros pacientes. Luego entonces, la Federación Internacional de Fundaciones Renales, fíjense, nos dice que anualmente 600,000 mujeres se mueren por enfermedad renal crónica, ocupando el 9º lugar en México. Y entonces se estima que de 11 a 12 millones de pacientes con enfermedad renal crónica están entre el 1 y el 3% de ellos en una etapa avanzada. Van a requerir diálisis, van a requerir una terapia de sustitución renal. Vean la gravedad de este asunto. ¿Y cuál es el costo? Bueno, en Estados Unidos se gastan 50 millones de dólares al año, ¿sí? Para tratar de atender a esos pacientes. Tan solo de los pacientes atendidos en el Seguro Social en México se gastan 1.450 millones de pesos. Y eso fue en el 2016. A la actualidad, pues definitivamente estamos muy altos en estas cifras. Ahora bien, la pregunta es, ¿verdaderamente vamos a darle calidad de vida a los pacientes con una diálisis, con una hemodiálisis, esperando a que prácticamente estén en una fase terminal? Pues definitivamente no. Ahora, los pacientes, vean cómo va a ser el aumento. Se estima que la insuficiencia renal aumentará del 1.1% en 2011 y al 14.3% en 2030. O sea, vean el incremento exponencial de esta enfermedad. Pero no la tomamos en cuenta, la olvidamos. Aumentará el gasto de un 4 a un 28%. Luego entonces, del 10 al 15% a nivel mundial de estos pacientes, imagínense, requieren diálisis crónica, la reciben solo el 10 al 15% de los pacientes que la necesitan. ¿Qué va a pasar con tu 85% restante? Lo más seguro es que se van a morir, van a tener múltiples complicaciones crónicas que pueden dejar en pobreza extrema a su familia, ¿sí? Entonces, eso incrementa todavía más los problemas de salud. Y por supuesto que los trasplantes, pues no son de alguna manera el tema actual, como podríamos decir, como una opción, porque son los que menos están presentando. Entonces, de todo este problema de insuficiencia renal crónica, la diabetes es principalmente la causa número 1 de insuficiencia renal crónica y la nefropatía diabética es la causa más común de la insuficiencia renal. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hablar en este día. Y pues bien, la prevalencia de los últimos años, óiganlo bien, afecta a más del 10% de la población mundial y se cataloga como una epidemia mundial. Pero no nos importa el COVID-19, nos importan las cosas de actualidad, lo que estamos bombardeados con la información de la televisión y de los medios de comunicación. Sin embargo, vean, tenemos una pandemia mundial muy grave que también está matando a miles de personas al día en el mundo. Por eso tenemos que poner mucho hincapié en analizar y en tomar las medidas antes de que las cosas sucedan. Entonces, la diabetes mellitus es causa de insuficiencia renal crónica y se estima que podríamos llegar aproximadamente a 366 millones de personas diabéticas, ¿sí? Para el 2025. Entonces, vean la cantidad de personas que van a sufrir y que están prácticamente condenadas a sufrir un problema, una complicación crónica de la diabetes, si es que no tomamos medidas antes del tiempo. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que ese 20-40% de los diabéticos van a presentar algún grado de nefropatía y eso dependerá, primera, de tu genética, segunda, de cómo te cuidas, es decir, cómo vas a controlar tu glucosa, cómo vas a manejar tu diabetes, porque muchas de las veces el paciente acude al servicio médico, le dan un tratamiento, le dan un medicamento y ¿qué dice el paciente?
No, yo solamente me tomo mi medicamento cuando me siento mal. Cuando no, pues mejor no me lo tomo. Y desde ahí estamos generando problemas muy serios para nuestra salud. Luego entonces también tiene que ver la presión arterial, el problema de colesterol y triglicéridos, problemas como adicciones tales como el tabaquismo, la aparición de la microalbuminuria, es decir, cuando ya empiezas a tirar proteínas a través de la orina. ¿Y eso cuándo va a ser? Bueno, cuando vas simplemente al excusado y te das cuenta que estás orinando y parece que estás arrojando jabonadura, ¿sí? Ahí ya es un signo importantísimo que ya estás tirando proteínas y tenemos que analizarlo porque puedes estar en una situación ya complicada, ¿ok? Muy bien, entonces eso va a marcar definitivamente la evolución hacia una nefropatía establecida. Es importante mencionar que 50% de los pacientes con nefropatía diabética actual se encuentran ya en una etapa avanzada, con terapia de sustitución renal. 40% se encuentran aproximadamente en un estadio 4, en macroalbuminuria, es decir, un estado que ya es muy avanzado, irreversible, pero que todavía no llega a la diálisis, pero está próximo a llegar. Y solamente un 10% más o menos de esta población se encontrarían en una nefropatía diabética temprana. Entonces podemos trabajar con todas estas personas. Ahora bien, considerando que esta diabetes representa la principal causa de enfermedad renal a nivel mundial, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues centrar los esfuerzos en el primer y el segundo nivel de atención. ¿Cuál es el enfoque? Prevenir. Si nosotros nos seguimos con la idea de la medicina clásica, que es tratar de corregir los problemas, tratar de curar, simple y sencillamente no vamos a hacer nada. Lo que vamos a hacer y donde verdaderamente vamos a tener impacto es cuando nosotros tomemos acciones preventivas, eduquemos a nuestros pacientes, demos tratamientos verdaderamente efectivos que ayuden a que mi paciente evite las complicaciones crónicas. Entonces, hasta la fecha, pues, no existe ningún programa con ese enfoque y por lo tanto, que lo que sí está sucediendo es que desde el punto de vista nefrológico, ¿qué es lo que ocurre? Pues que la demora en el diagnóstico de la lesión renal temprana y una diabetes mal controlada, pues por supuesto que va a incrementar la incidencia y la prevalencia de esta enfermedad. Luego entonces, hay que solicitar algún estudio que nos permita evaluar a nuestro paciente. Muchas de las veces un estudio tan sencillo y tan barato como un general de orina no se solicita. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando de repente ya lo llegas a solicitar, te mandan una muestra como la que tienes en pantalla. Y cuando tú tienes una muestra así, con una cantidad excesiva de espuma, como si hubieses orinado jabonadura, es muy probable que ya tenemos una proteinuria. Y desde el punto de vista nefrológico, esto ya se considera un diagnóstico tardío. ¿Sí? Entonces, pues hay que hacerlo muchísimo antes de que esto aparezca. Desafortunadamente, a lo largo del tiempo, se espera el paciente, vamos incrementando los tiempos de espera, son muy largos, de aquí a que lo evalúan, de aquí a que dictaminas que tienes que tomar una medida protectiva, protectora o nefroprotectora, pues ya pasó más tiempo y siguió avanzando el problema. Entonces, el incremento de esa prevalencia e incidencia de casos avanzados y diagnosticados tardíamente requieren una terapia dialítica, ¿sí? Incrementando la morbimortalidad asociada. Eso genera más gasto en salud, eso genera una reducción de la calidad y la expectativa de vida de nuestros pacientes. Y vean esta diabética que está aquí dializada, vean qué mensaje tan terrible nos está dando. Si no hay diálisis, nos jodemos, ¿sí? O sea, qué triste llegar a un punto donde si no estás conectado a esa máquina, entonces depende de ahí tu vida. Nosotros tenemos que evitar esto. Y ven que lo peor todavía no queda ahí en la diálisis, sino que el factor de riesgo incrementa a nivel cardiovascular. Entonces imagínate un paciente con una insuficiencia renal grado 3, en el cual su tasa de filtración apenas es de 30 a 59 mililitros por minuto por superficie corporal. ¿Qué es lo que vamos a tener? El riesgo de muerte 10 veces mayor, ¿sí?, que la progresión hacia una insuficiencia renal. Vean cómo es de complicado esta situación. O sea, 10 veces más el riesgo de morirte por un infarto al llegar a estos niveles. Y muchas de las veces, ¿qué creen? Los pacientes que llegan por primera vez ya traen un estado 3 de insuficiencia renal. Esa es la realidad a la que nos enfrentamos. Pues bien, un poquito de la fisiopatología, vamos a analizar qué es la insuficiencia renal. Simplemente tu riñón se esclerosó, se quedó como prácticamente como cicatrizado, fibroso. Y
Y entonces lo que estamos viendo en pantalla, precisamente esto que nos habla de una insuficiencia renal, pues es una pasa, que ya se secó tu riñón, no va a funcionar. Ahora bien, quiero que me entiendan esto de forma muy importante porque aquí está la clave para poder evitar la progresión de esta enfermedad. Y esto tiene que ver directamente con la hiperglucemia descontrolada. Si tu glucosa está alta, ¿qué va a pasar? Empiezan a formarse algunas estructuras que se llaman, que es una glucosilación no enzimática, empiezan a formarse compuestos que se llaman productos de glicación avanzada. ¿Y qué es lo que va a hacer? Simple y sencillamente, como si generara cicatrices en tu glomérulo. Quiero que vean esta imagen, a eso se le llama glomerulosclerosis. En la imagen que estoy señalando estamos viendo un glomérulo normal. Aquí vamos a ver células que se llaman células mesangiales, vamos a ver venas que están funcionando de forma adecuada, que están libres, que tienen una membrana glomerular muy delgada y que está funcionando verdaderamente como si fuera una coladerita muy fina para poder filtrar todas esas sustancias que vienen como desechos tóxicos de la sangre. Pero cuando se forman estos productos, entonces lo que va a empezar a ocurrir es esto, simplemente se empieza a fibrosar, es como si generaras una cicatriz queloide. ¿Sí? O sea, han visto seguramente algún paciente que se corta o lo operan y en lugar de tener una cicatriz fina, se ve una cicatriz muy gruesa, fea, ¿sí? Entonces, ese tipo de cicatrices, figurativamente hablando, eso sería una esclerosis, ¿ok? Entonces se endurece y tu riñón deja de funcionar. Aunado a esto, ¿qué va a pasar? Pues que algunas proteínas importantes, como lo es la lipoproteína de baja densidad, como la LDL, que es el colesterol malo, se queda ahí atrapada. Algunas proteínas como la IgG, que son prácticamente de nuestra defensa, ¿sí? Prácticamente se quedan ahí atrapados. ¿Y eso a qué induce? Inflamación y más esclerosis. ¿Ok? Esa es una de las vías. Otra, donde en esta prácticamente, si me entienden esto, vamos a identificar perfectamente la causa de la insuficiencia renal y por qué es tan importante prevenirla. Se activa una vía que se llama vía de Polioles y formación final del sorbitol. Entonces, te estoy poniendo aquí una imagen donde estamos evaluando 3 células. La primera de ellas dice que está en una solución isotónica. ¿Eso qué significa? Que por fuera tenemos una solución que tiene la misma concentración de iones que los que tiene en el interior la célula. Esa es una célula, un eritrocito. Entonces, cuando yo pongo la misma concentración afuera en la que tiene adentro la célula, ¿qué va a pasar? Pues absolutamente nada, vamos a quedar en un equilibrio. Pero cuando yo lo pongo a este mismo eritrocito en una solución que tiene muy poco soluto, muy pocos iones, eso se le llama una solución hipotónica y entonces vean lo que sucede. Mi eritrocito en automático se hincha, ¿sí? Se llena y se dematiza como tal, es el término correcto, se dematiza y se puede estallar, ¿sí? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente empieza a aumentar el edema y eso le está pasando a nuestras células. Cuando lo pongo afuera en una solución muy concentrada, pues ¿qué es lo que le va a pasar? Todo lo contrario, simple y sencillamente se chupa como si fuera una pasa, ¿ok? Eso se los explico para entender esta parte. El metabolismo del sorbitol y las condiciones de hiperglucemia. Normalmente cuando no tenemos una diabetes, hay enzimas como la aldolasa reductasa que no son sensibles a la glucosa. Y entonces la glucosa entra de forma normal a la célula, realiza sus procesos normales como es glucólisis, producción de energía y no pasa nada. Pero cuando tienes un exceso de glucosa, ¿sí? Concentraciones muy elevadas, esta enzima se activa y esta enzima va a producir sorbitol. El sorbitol es un azúcar, ¿sí? Prácticamente de alcohol, que va a generar un daño osmótico, es decir, que va a jalar agua hacia el interior de la célula. Y tiene un problema. El problema es que se consume un elemento muy importante que se llama NADPH y se produce NADP. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, pues ese NADP disminuye, ¿sí? la disminución de esta sustancia disminuye el glutatión, aumentando el estrés oxidativo, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues el glutatión es una de las principales enzimas que van a ayudarnos para eliminar radicales libres. Si eso disminuye, nos vamos a oxidar y nuestra célula y todas las estructuras que tiene en el interior de nuestra célula, incluyendo la parte genética, se va a ver afectada. Luego entonces disminuye la producción de otra sustancia muy importante que se llama óxido nítrico, que tiene un efecto vasodilatador. Entonces quítale el efecto vasodilatador, quítale el óxido nítrico y vamos a generar hipertensión. Y entonces ya no solamente tengo un diabético, sino tengo un diabético hipertenso. ¿Ok? Luego entonces disminuye otra parte que se llama mioinositol.
ese mioinositol generalmente va a regular una bomba que es muy importante para regular las cargas eléctricas y de líquidos en nuestra célula, que se llama bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, cuando eso se altera, pues lógicamente vamos a favorecer el edema de nuestras células. ¿Y dónde se presenta esto? Bueno, si dicen, oye, pues es que mi célula necesita glucosa para comer. Efectivamente, la mayor parte de las células del cuerpo. Pero existen tres específicamente que no necesitan glucosa para comer. Y esos células se encuentran una en los riñones, otra en los ojos, en la retina principalmente, y otra en los nervios. Por esa razón es que estas tres estructuras de nuestro organismo se van a ver afectadas cuando nosotros tengamos niveles altos de glucosa. Y en el tema de que estamos hablando ahorita, se afecta el glomérulo renal. ¿Ok? Ahora bien, cuando yo tengo la glucosa muy alta, entonces empieza a generar toxicidad. Aquí en esta imagen vemos estas celulitas moradas que se llaman células del mesanquio renal, que simplemente son células que sirven de estructura a todas estas venitas que están en el interior del glomérulo. Este es el glomérulo y aquí adentro de estas estructuras va a venir mi sangre, ¿sí? Una sangre contaminada, y a partir de aquí se van a empezar a filtrar ¿qué componentes? Urea, creatinina, nitrógeno ureico, ácido úrico, que son los componentes que intoxican a nuestro organismo, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo la glucosa alta, se empieza a incrementar la producción, ¿sí? Del PME, que es colágeno, laminina y fibronectina. Empiezan a alterarse las producciones de colágeno y eso hace que algunas enzimas que se llaman metaloproteasas simple y sencillamente dejan de funcionar. Y entonces, cuando una metaloproteasa que funciona, pues si una de estas células disfunciona, se vuelve vieja o se muere, simplemente la eliminan. Y eso favorece que tengamos un glomérulo sano. Pero cuando esto se bloquea, simple y sencillamente vean lo que pasa. Empiezas a acumular muchas células del mesanquio renal y eso va a generar lesiones que afecten inclusive esto que estoy señalando en verde, que es la membrana glomerular, que es esa coladerita muy fina que tenías y que ayudaba precisamente a hacer una filtración. Entonces, eso es lo que produce cuando tenemos una glucosa alta. Finalmente, viene a haber hipertensión, ¿sí? La hipertensión intraglomerular se produce porque al tener glucosa alta, ¿sí? Incrementas de alguna manera el transporte de glucosa en el túbulo proximal. Aquí vean esta estructura que estoy señalando, se llama mácula densa. Esta mácula densa es un sensor que determina la cantidad de sodio que existe en la orina, en la sangre, ¿ok? Entonces, cuando la cantidad de sodio es disminuida, prácticamente como que se prende un sensor y ese sensor va a activar un sistema que se llama eje renina-angiotensina-aldosterona, induciendo que, pues, que exista hipertensión arterial. ¿Okay? Y ese va a ser otro daño que va a incrementar todavía muchísimo más el problema de la nefropatía. Y aquí lo estamos viendo, ese es un glomérulo normal, viene prácticamente las arterias, arteriola aferente y arteriola deferente del mismo tamaño, del mismo grueso. Cuando tienes diabetes, ¿qué es lo que va a suceder? Pues simple y sencillamente, al tener mucha glucosa, y ya mencionamos todos estos mecanismos, tu arteriola aferente, que es la que llega a tu riñón, va a llegar muy gorda, va a llevar muchísima sangre. Y resulta que la que sale es una arteria que sufre un proceso de vasoconstricción y veanla, está bien delgadita. Entonces, ¿qué ocasiona esto? Pues mayor hipertensión a nivel glomerular y eso termina generando más daño renal propiamente. Luego entonces, pues esto va a activar sistema inmune, va a generar inflamación, va a producir estrés oxidativo, va a acumular productos de glicación avanzada que finalmente van a generar los cambios en la funcionalidad y en la arquitectura de esas estructuras del mesanquio renal y del glomérulo, que finalmente van a empezar a tirar proteínas, primero de a poquitos, se llama microalbuminuria, y poco a poco va a empezar a aumentar hasta que llegue la macroalbuminuria y finalmente la insuficiencia renal. Para quienes no son médicos, esto se los defino básicamente como, y sobre todo las mujeres, de repente hacen una salsa de chile seco, chile guajillo, por ejemplo, y entonces tienes una coladera muy finita. Esa coladera muy finita es tu glomérulo, y ese es el que va a filtrar. Entonces tú vas a filtrar la salsa
y esa salsa va a pasar solamente la parte limpia y es la que vas a utilizar. Entonces, esa es la función de mi glomérulo, simplemente limpiar mi sangre de los componentes tóxicos. Pero ahora resulta que le vas a hacer hoyos a ese mismo glomérulo, ¿sí? A esa misma coladerita. Entonces vuelves a pasar la salsa con los pellejos, que se simularían los componentes tóxicos, y ¿qué va a pasar? Se van a quedar en la salsa. Entonces, ¿qué va a pasar con tu sangre? Se van a quedar los compuestos tóxicos, urea, creatinina, nitrógeno ureico y ácido úrico en tu sangre, y eso es lo que finalmente desencadena problemas como el síndrome urémico, que ya nos está hablando de una complicación muy grave y muy severa de una insuficiencia renal. ¿Ok? Finalmente, aquí está la albúmina. Entonces teníamos una membrana glomerular delgadita, una membrana glomerular que estaba muy fina, y al principio, cuando no te cuidaste esta hiperglucemia, pasan algunos años y simplemente empiezas a tirar glucosa. Pero siguen pasando los años y no te cuidas, y entonces empiezas ahora a tirar proteínas, y las proteínas van a generar mayor tráfico, ¿sale? Van a tratar de reabsorberse también, porque la albúmina es un elemento muy importante para nuestra sangre. Pero en ese proceso de tratar de salir y volver a entrar, cada vez que eso sucede, dañan y dañan y dañan más el glomérulo renal, generando una fibrosis tubulointersticial. ¿Ok? Entonces, reduciendo prácticamente o resumiendo la fisiopatología, tengo la diabetes, tengo la glucosa no controlada, que genero productos de glicación avanzada, activo vía de polioles, genero más estrés oxidativo, altero el sistema renina-angiotensina-aldosterona, induzco la producción de algunas enzimas, como es la proteína sinasa C, que también tiene que ver con procesos de daño renal, induzco la producción de algunos factores de crecimiento endotelial que se aunan todavía al daño renal, produzco una inflamación crónica, y si a esto todavía le agrego la susceptibilidad genética, pues voy a terminar ¿en qué? Pues en nefropatía diabética. Esta va a ser la evolución y ese va a ser el proceso que van a seguir nuestros pacientes. Para complementarlo, tengo este video muy corto en el que vamos a ver cómo llega la sangre a nuestro riñón. ¿Ok? Ahí vamos a estar, entramos a nuestro riñón, entramos a la parte del aparato yuxtaglomerular, aquí están nuestros glomérulos, nuestras nefronas, y vean cómo llega la sangre a esta estructura que se llama glomérulo, ¿ok? Va a empezar un filtrado y de ahí regresa a través de una arteriola eferente para la circulación ya con la sangre propiamente limpia. Entonces aquí veamos, aquí es donde se está llevando el filtro. Estas sustancias, estas pequeñas bolitas, pues representan prácticamente urea, creatinina, nitrógeno ureico y ácido úrico. Cuando empezamos con una insuficiencia renal crónica, lo que va a ocurrir simple y sencillamente que estas células que ahorita señalamos, que son las células del mesanquio renal, empiezan a inflamarse, empiezan a esclerosarse y empieza a producirse mayor matriz extracelular, lo cual va inflamando. Vean cómo se inflama la membrana, ¿sí? Esa es la membrana glomerular, se inflama, y entonces cada vez la filtración es menor. Y por lo tanto, ahora esas sustancias, en lugar de irse a la orina, se quedan en la sangre. Y eso es precisamente lo que va a dañar y lo que va a generar la insuficiencia renal. Y ahora vean cómo queda nuestro glomérulo todo esclerosado, ¿sí? Y es un glomérulo disfuncional, ¿ok? Ya no es el glomérulo bonito que estábamos viendo al principio, ¿ok? Esa es la insuficiencia renal como tal. Y bueno, ¿cómo la definimos? Para poder ya tener ¿de dónde partimos, no? ¿De dónde le vas a decir al paciente que sí, tú ya tienes un problema? Bueno, este grupo de trabajo, ¿sí? El KDO, refiere a la insuficiencia renal crónica como un conjunto de anormalidades renales funcionales o estructurales caracterizadas por la disminución durante el tiempo mayor o igual a 3 meses de la tasa de filtración glomerular, que debe ser menor a 60 mililitros por minuto, ¿sale? O la evidencia en este lapso de la presencia de albuminuria, es decir, albúmina, proteínas en la orina. Y esto debe ser tomado al menos en 2 muestras consecutivas. Entonces, cuando yo ya tengo este problema, estoy hablando ya que mi paciente tiene insuficiencia renal y no puedo perder más tiempo, tengo que actuar. Y entonces te presento la historia natural de la nefropatía. Recuerdan que les dije al inicio de la plática que teníamos un diagnóstico tardío, un diagnóstico que usualmente se está presentando hasta los 4, 5 años de evolución de la diabetes. Vean ustedes, durante estos 5 años tú puedes llegar a desarrollar una nefropatía nivel 1 o nivel 2.
¿sí? Por eso es tan importante que al momento del diagnóstico hagamos el screening para poder determinar si nuestro paciente ya presenta el problema y poder dar una atención obviamente muy oportuna y evitar alterar completamente toda la historia natural de la enfermedad. De los 5 a los 15 años, vean, se mantiene casi los estados 3. De ahí es donde empieza el proceso de expansión mesangial, donde se empieza a inflamar la membrana, engrosar. Y después de los 15 años hasta los 25 es cuando viene prácticamente ya una nefropatía establecida, donde ya empezamos a ver una disminución de la tasa de filtración y donde empezamos a ver un aumento de la proteinuria. ¿Ok? Entonces, vean, 25 añotes tienes para poder hacer mucho por tu paciente. Entonces, no esperemos a que el paciente ya esté dializado, ya esté prácticamente en fase terminal, y a veces ni siquiera nos podemos ni acostar siquiera para poner un catéter de hemodiálisis. ¿Por qué? Porque pues están tan atascados de agua que simple y sencillamente se ahogan, ¿sí? O muchas veces no resisten el procedimiento y se quedan en el intento de la diálisis. ¿Ok? Muy bien. Entonces, su diagnóstico, de acuerdo a la Asociación Americana de Diabetes, Asociación Latinoamericana de Diabetes y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, pues se basa en la clasificación y el diagnóstico de la nefropatía diabética, que debe de basarse, primera, en la eliminación de albúmina, en qué cantidad se está eliminando, y segundo, en la tasa de filtración glomerular. Y para eso les presento este cuadrito, que está muy sencillo, en el cual podemos nosotros clasificar perfectamente en qué momento te encuentras y cuándo yo debo de atenderte, cuándo debo de hacerte tu valoración. Es decir, por ejemplo, tenemos la tasa de filtración que se ve afectada y nos genera algunos estadios del G1 al G5, ¿ok? Entonces, también tenemos la presencia de albuminuria que va de la A1 a la A3, siendo la A1 la menor y la A3 un aumento muy severo. Si yo tengo, por ejemplo, aquí en un estado 3A, tenemos una disminución leve a moderada, más o menos me está hablando de 45 a 59 miligramos por decilitro de filtración, ¿ok? Ahora, si yo me encuentro y en un examen de albuminuria detecto que hay 30, 300 miligramos por gramo, ¿qué va a pasar? Estoy ubicándome en este punto. ¿Esto qué significa? Que yo tengo que ver a mi paciente 2 veces por año. Tengo que hacerle el screening 2 veces por año porque su riesgo, sí, es un riesgo leve, pero está ya persistente, ya está aumentando el factor de riesgo. Y entonces el riesgo de que, pues de que vaya a generar una falla renal, el riesgo de que se me vaya a infartar o vaya a tener alguna complicación grave. Entonces, así es la forma como vamos a utilizar este cuadrito. Cuando ya tengo una falla renal, pues lógicamente con una tasa de filtración de 15, aunque yo tenga un nivel muy bajo de proteinuria, yo debo de evaluar a mi paciente 4 veces o más al año. Y yo tengo que estar pendiente de cómo se presenta esa evolución antes de que mi paciente presente una complicación fatal. ¿Ok? Y bien, esa es la fisiopatología, ese es el diagnóstico. Ahora, vamos a enfocar en los puntos clave para la prevención y el manejo de la nefropatía diabética. Primero, identifica el síndrome metabólico. Del síndrome metabólico parten estos problemas. Luego, entonces, diagnosticamos de forma oportuna la diabetes mellitus. Siguiente, diagnosticamos de forma oportuna una nefropatía incipiente y tenemos que pedir algunos laboratorios como los que estoy presentando en este momento, que son muy importantes para que puedas determinar si el paciente tiene el problema o no lo tiene. También algo muy importante aquí es la hemoglobina glucosilada. Muchas de las veces nos conformamos con que le tomamos un destroxis al paciente, salió entre límites normales, no pasa nada. El paciente tiende a veces a engañarnos, pero se engañan ellos solos, siempre lo digo a mi paciente. Entonces, la hemoglobina glucosilada es un marcador que nos va a permitir ver cómo se comportó mi paciente durante el tiempo que no lo vi. ¿Sí? Y entonces vamos a poder evaluar si mi paciente verdaderamente se está cuidando, está cumpliendo con su dieta, con su tratamiento médico, a lo mejor con su actividad física, o simplemente no lo está haciendo. ¿Sí? Entonces son muy importantes estos estudios. Control adecuado de la glucosa, control de la presión arterial, control de colesterol, triglicéridos, es fundamental. ¿Sí? El control de peso, la actividad física. Ya quitémonos la idea de que, o el tema de decir, no, pues es que vayas usted 15 minutos, 20 minutos o 30 minutos a caminar, ¿sale? Acordémonos que un paciente con estas condiciones es un paciente crítico y es un paciente que tiene un factor de riesgo cardiovascular muy alto y que se puede infartar en cualquier momento. Así es que si su corazón no está adaptado para realizar actividad física y de repente lo manda a una clase de zumba, se me puede morir en el gimnasio, ¿sí? Entonces debemos de adaptar el tiempo de actividad física
de acuerdo a, por ejemplo, la frecuencia cardíaca máxima. Es un buen marcador para poder hacerlo. Y eso dependerá de cada uno de nuestros pacientes y de los factores de riesgo que presenten. Otro punto súper importante es el control de las emociones. Si tú no tienes la atención de tu paciente en cuestión emocional, muchos de ellos lo dicen en la consulta, no, es que yo no voy al médico porque pues, me da miedo que me vaya a decir, o yo pienso que si ya me dice que soy diabético, pues ya me voy a morir, ya estoy muy mal, y entonces empiezan a deprimirse. Y un paciente deprimido es un paciente que ni va a hacer su dieta, que va a pensar que ya se está muriendo y que definitivamente muchas veces se tira ella ya a la perdición, ya no toma sus medicamentos, no hace dieta, una vida, o trata de disfrutar los últimos años de su vida según él, y realmente termina complicándose, ni se muere, solamente se complica. Entonces, por eso es muy importante atender la parte emocional y educar a nuestro paciente. Es tan importante que el paciente sepa cómo cuidarse y que su tratamiento o que su enfermedad puede llevarla de una forma adecuada y con calidad de vida, que es lo más importante. Siguiente punto donde tengo un énfasis es el control nutricional y el aporte de nutracéuticos. ¿Por qué? Porque muchas de las veces dejamos dietas restrictivas, dietas en las cuales prácticamente se restringe de muchos alimentos fundamentales. ¿Y qué es lo que ocasionas en tu paciente? No un control, empiezas a ocasionar problemas de desnutrición, ¿sí? Y entonces también hay algunos pacientes que sí se rigen y dicen, ok, sí voy a comer frutas y verduras, pero depende mucho de dónde consigan las frutas y verduras. O sea, si nosotros también mandamos frutas y verduras y todas las consiguen de frutas y verduras de invernadero, sabemos que ya no te van a dar las mismas propiedades. Están en un tiempo mínimo de absorción de nutrientes en el suelo y por lo tanto no te van a dar las propiedades necesarias. Luego entonces, si te vas, por ejemplo, al nortecito de nuestro país, pues vemos también la incidencia del consumo de frutas transgénicas, de verduras transgénicas, ¿ok? Que no te aportan absolutamente nada. Entonces, ahí tenemos que ayudar al paciente con otra cosa, algo que le beneficie. Y un tema muy importante para eso son los nutracéuticos que hoy les voy a presentar también. Y finalmente, la hidratación adecuada al paciente. También quitémonos la idea de decirle, tómate 2 litros de agua, tómate 5 vasos de agua. ¿Sí? Entonces, es importante también identificar que nuestro paciente, dependiendo su peso, dependiendo su talla, dependiendo de la actividad física, dependiendo de las condiciones, las actividades que realice, de las condiciones climáticas que tenga y por supuesto de la tasa de requerimiento basal energético de su organismo, dependerá de eso la cantidad de agua que mi paciente va a consumir. No solamente es un estándar de 2 litros y tómatelo y ya. ¿Ok? Esos son puntos muy importantes. Y bien, vamos a ver lo último, que son los nuevos horizontes en tratamiento de la diabetes mellitus. Y hablamos de los nutracéuticos de última generación. Y fíjense que desde 1989 el doctor Stephen DeLise, él ya definió los nutracéuticos, ya se oía ese término, ¿ya? ¿Y qué es un nutracéutico? Simple y sencillamente es un alimento o parte de un alimento que proporciona beneficios médicos para la salud, incluyendo la prevención o el tratamiento de las enfermedades. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Son simplemente soluciones, ¿verdad? Soluciones con antecedentes científicos. No vamos a utilizar cualquier producto, no vamos a utilizar cualquier tratamiento, vamos a tener evidencia científica de lo que estamos trabajando. ¿Y en qué evidencia nos basamos? Bueno, estos nutracéuticos que nosotros manejamos tienen que ver directamente con el análisis de un tema muy importante que se llama longevidad. Se han evaluado pacientes de Japón, conocidos de la isla Okinawa de Japón, que tienen prácticamente edad avanzada, pero que tienen algo muy importante, no tienen enfermedades crónicas. ¿Por qué sucede esto? A diferencia de lo que tenemos en México, en Estados Unidos, en la parte occidente del mundo, pues simple y sencillamente que ellos tienen algo que nosotros no, y eso se llama microbiota. Y esa microbiota va a tener la probabilidad o va a ser simplemente una fermentación y va a producir metabolitos especiales que van a ayudar a mantener la salud, ¿sí?, de estas personas. Entonces, esta microbiota es la clave de su longevidad. ¿Qué es lo que producen? Metabolitos. ¿Qué son los metabolitos? Productos de fermentación de bacterias. Y ese es el secreto de los centenarios de Japón. ¿Qué es lo que hizo nuestra empresa y nuestros laboratorios
principalmente analizar a través de una ciencia que se llama biotecnología y ver cómo podemos replicar ese modelo que usualmente el organismo está realizando de forma automática, pero aquí se replica a través de in vitro, en el cual se utilizan ciertas especies de bacterias y se colocan algunos ingredientes naturales que van a ayudar a un proceso de fermentación, obteniendo trillones de metabolitos que son específicos y que van a ayudar al crecimiento y desarrollo y reproducción de las células del cuerpo. Ok, ya tengo los metabolitos, ¿cómo los meto al cuerpo? Se genera una patente de liberación que se llama Sistema de Liberación Controlado, o ADS, que es la que estamos viendo en pantalla. Tiene la característica de una célula y tiene una característica muy importante que se llama anfifílica. ¿Eso qué significa? Que puede atravesar a través de los lípidos, puede atravesar a través del agua. ¿Ok? Y eso le garantiza o le asegura el tiempo de liberación en sitios específicos, evita que se destruyan los ingredientes por oxidación ambiental de jugos gástricos, maximiza su absorción y llega hasta donde está diseñado precisamente para trabajar, que es al interior de las células y mucho mejor aún en las mitocondrias. ¿Y por qué nos vamos a las mitocondrias? Bueno, este es el proceso de la nanotecnología. Lo que hacemos son metabolitos que se encapsulan, ¿verdad?, en un ADS, que ese ADS lo tomas a través de un líquido y va a llegar a tu intestino, se absorbe a través del tubo digestivo, se va a la sangre y de ahí se dirige directamente a todas las células del organismo y obviamente por las características que tienen, mencioné que llega hasta el interior de la mitocondria. ¿Y por qué el enfoque en la mitocondria? Porque simple y sencillamente la mitocondria son las pilas de tu célula. Simplemente la energía que va a tener tu célula viene de la mitocondria. Y resulta que las mitocondrias corresponden al 70% de tu peso corporal. Entonces, si estamos completamente bajos de pila, pues definitivamente significa que nuestras mitocondrias están fallando. El mal funcionamiento de estas mitocondrias se va a relacionar precisamente con trastornos con resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, obesidad y otras complicaciones metabólicas. Por eso es tan importante este enfoque y por eso es tan importante que sumemos estos tratamientos a los tratamientos que ustedes comúnmente ya manejan, ¿ok? Luego entonces, vean, cada célula tiene de 500 a 2000 mitocondrias. Necesitan alimentarse, necesitan algo que les ayude a quitarse sus procesos oxidativos. La mayoría de las enfermedades degenerativas pues originan un síndrome metabólico y todo síndrome metabólico se generó precisamente por un daño en la mitocondria. Daño que va a generar lesiones a tu cerebro, a tu corazón, a tu hígado, a tus riñones, que van a inducir a un síndrome metabólico cuando la glucosa se te empiece a elevar, cuando tengas alteraciones en el colesterol, en los triglicéridos, cuando empiece a aumentar tu grasa visceral, empiezas a tener también problemas hipertensivos, y eso lógicamente nos va a llevar al desarrollo de las enfermedades crónico-degenerativas, de las cuales principalmente estamos hablando de la diabetes, pero también existe el Parkinson, el Alzheimer, el cáncer mismo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante el uso de esta tecnología, que ahorita, por ejemplo, utiliza esta fórmula que se llama Horizon Enzyme 5, que simple y sencillamente lo único que hace es activar los antioxidantes de tu cuerpo. Hablé hace rato de que la vía de los polioles desactiva, ¿sí?, la glutatión peroxidasa, que es el principal antioxidante de tu organismo. ¿Qué va a hacer el Horizon Enzyme? Activa la superóxido dismutasa, activa la glutatión peroxidasa y activa la catalasa, las tres enzimas principales y antioxidantes de tu organismo. Entonces, eso va a ayudar a que disminuya el proceso de estrés oxidativo. ¿Ok? Luego, entonces, en esta nueva generación de nutracéutico llamado el ASH, se agrega una espirulina, la espirulina de Okinawa, que va a tener características súper importantes. Va a aumentar la concentración de los bioactivos y eso va a inducir, primera, a producción de metabolitos únicos que modulan la microbiota intestinal. Tema muy importante para el control de las enfermedades crónicas, la microbiota. Activan a las vías antiinflamatorias. Hace rato habíamos hablado de procesos inflamatorios, pues esto es un antiinflamatorio. Desintoxican el hígado graso, ayudan a que se mejore el metabolismo de la glucosa. Y luego entonces se agrega a esta la hyprolina, que lo único que va a hacer simple y sencillamente es promover el crecimiento, mejorar la respuesta al estrés y aumenta la ingesta de nutrientes. Entonces tu célula se va a garantizar que se va a nutrir, se va a desintoxicar, se va a desoxidar, y se va a hidratar. Eso es parte fundamental en el desarrollo de estas enfermedades.
Entonces aquí está la jaiprolina, que lo único que hace es mejorar la captación de glucosa, ¿sí? El contenido de glucógeno, el glucógeno sintasa, es decir, hace que funcione de forma mejor esta enzima y por lo tanto va a mejorar el metabolismo, ¿ok? Y entonces, pues lógicamente va a evitar una fibrosis hepática. Y aquí están todos los puntos específicos de este tratamiento. Primero, revierte los cambios epigenéticos, es decir, que no solamente va a tratar con lo que te comiste hoy o con la genética que traes de papá y mamá, sino que va a tratar de la epigenética, es decir, que no solamente te atiende a ti, sino que si eres mujer y estás embarazada, y peor aún si todavía ese embarazo, el producto de ese embarazo es una niña, ¿sí? Pues lo que tú comas y toda la chuchería y chatarra que comas va a generar alteraciones que se llaman procesos de metilación, que van a generar prácticamente como la banderita que le estás poniendo a ese sistema de ADN de la mitocondria o mitocondrial, donde ya está codificando directamente para enfermedades metabólicas, donde ya le estoy diciendo desde ahorita, desde antes que nazca, que en un futuro va a ser diabética, ¿sí? Entonces, esto revierte estos cambios, mantiene una expresión genética saludable, ayuda a degradar las mitocondrias degenerativas para proteger las funciones. Entonces, si encuentras una mitocondria que está disfuncional, que ya no está produciendo la energía que necesita, que ya está enferma, pues simplemente esto lo que hace es ayudar a que se expresen proteínas como la PINK1, PINK2, que van a ayudar a eliminar, generar un proceso de autofagia. Y entonces, por lo tanto, vas a estar generando pura mitocondria sana, más energía. Reactiva los antioxidantes del cuerpo, aumenta tu producción de energía natural, mejora tu circulación, incrementa tu hidratación, inhibe la inflamación, ayuda a la desintoxicación del hígado y modula la microbiota intestinal. Por eso es tan importante la implementación temprana de este tratamiento. Aunado a esto, podemos agregar este segundo tratamiento que tiene que ver directamente con el Pronut Fire 2.0, el cual ha sido diseñado precisamente a través del estudio de la cronobiología. Lo que trata es de regular los ciclos biológicos y lo que va a ayudar precisamente es a disminuir la absorción de carbohidratos, azúcares en los alimentos, ¿sí? Aumenta la termogénesis haciendo que se ayude a eliminar, a quemar más grasa de tu organismo. Y esto, pues lógicamente, va a favorecer, pues primera, por el mecanismo de inhibición de la absorción del azúcar, es que tenemos enzimas como la alfa-amilasa, ¿sí? Que nos ayuda a fragmentar los carbohidratos y a que se puedan absorber en nuestro intestino. Entonces, lo que hace es inhibirla. ¿Para qué? Para que ya no se absorba tanto carbohidrato. Entonces, imagínate la ventaja que le vas a dar al cliente que dice, no, es que yo no quiero dejar mi kilo de tortilla, yo no quiero dejar mi pan. ¿Sí? Porque lo que va a ayudar es que simple y sencillamente ya no se va a estar preocupando tanto por la dieta. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquí le vas a estar ayudando para que la absorción no sea tan importante de glucosa. Luego vamos a tener una actividad antiglicémica, ¿sí? Que es a través de la evaluación del frijol negro, se ha demostrado que tiene propiedades antiglicémicas que reducen los niveles de azúcar, pero no solo de azúcar o de glucosa, sino también de insulina, ¿sí? Después de cada comida. Y uno de los problemas importantes que tienen también nuestros diabéticos es que no solamente tienen hiperglucemia, también tienen hiperinsulinemia, que activa otras vías metabólicas más que terminan generando daño estructural a todas nuestras células del cuerpo. Activa la termogénesis. El té verde activa precisamente a través del sistema TOG la capacidad de generar calor en nuestro organismo y de eliminar el tejido adiposo. Y finalmente te restauras tu daño celular. ¿Cuándo lo haces? Durante la noche, cuando duermes. ¿Por qué? Porque este sistema, a través del té verde, el romero y el olivo, que son sus principales componentes, van a aportarte una cantidad de antioxidantes específicos que van a ayudar a que tus células se reparen mientras descansas. Imagínense qué maravilla, ¿no? Esto está inspirado específicamente en los datos que la misma Organización Mundial de la Salud nos ha proporcionado acerca del síndrome metabólico. Luego entonces, este sistema, pues lógicamente va a ayudar a la termogénesis, va a evitar el daño oxidativo del cuerpo y otra de las garantías que tiene es precisamente de que todo lo que tú encuentres en cuanto a los nutracéuticos, desde el proceso de la producción de los componentes originales, están perfectamente controlados, o sea, tienen controles de alta calidad, no es cualquier té verde que me encontré en el mercado, hay plantillos específicos de romero, de olivo, de té verde, ¿sí? Que van a garantizar que tengamos elementos de altísima calidad. Luego entonces, por último, hablo de este componente que se llama Hasaki, muy importante porque se llama alimento inteligente.
Entonces, algo de lo que vimos anteriormente es que a lo mejor nuestros pacientes no se nutren de forma adecuada, muchos de ellos se desnutren. Entonces, al darle un alimento inteligente, ¿qué le estoy dando? Probióticos, prebióticos, polifenoles. Por eso se le considera un alimento inteligente que además de eso nos da metabolitos, 596 metabolitos, producido a través de prácticamente el cacao, un cacao que se saca de aquí mismo de México, de la Sierra de Soconusco de Chiapas, y que es de alguna manera biofermentado a través de un biofermentador en frío, donde se somete una cepa que se llama Lactobacillus plantarum, y esa cepa ayuda a generar esos metabolitos, ¿ok? ¿En qué te va a ayudar? Bueno, pues que va a mejorar tu función cerebral. ¿Por qué? Por los polifenoles que contiene. Tu balance hormonal, ¿sale? Y fíjense algo muy importante, va a ayudar a la producción de serotonina. La serotonina, recuerden que es una de las hormonas principales que se producen en el intestino y que van a ayudar a regular la actividad neurológica. Y esto te va a ayudar a la producción. Entonces, cuando nosotros estamos inflamados, andamos todos estreñidos, que no podemos ni siquiera hacer del baño, pues seguramente vamos a andar de malas. Y al andar de malas, simplemente vamos a generar procesos inflamatorios en nuestro organismo. Y eso nos lleva a enfermedad. Entonces, hay que evitar todos estos procesos. Aparte de eso, te va a dar energía para tu mitocondria, evitando los daños oxidativos y las fallas del envejecimiento. Mejora tu microcirculación y te ayuda a la absorción de proteínas en un 20%. Muchos de nuestros pacientes diabéticos están muy delgados. Muy delgados, ¿por qué? Porque empiezan con síndromes de consumo, porque también empiezan con problemas de mala absorción y mala absorción de proteínas. Entonces, lo que te ayuda a eso es para regular este problema. Y finalmente disminuye la lipogénesis, ¿sí? Va a ayudar a que se controlen esos problemas de colesterol y triglicéridos que también afectan mucho el tema del síndrome metabólico. Y pues esto es lo que ya les había comentado, la tecnología se llama Bovia, y lo que hace pues es precisamente esa biofermentación de 596 metabolitos que va a ayudar a el control hormonal y la producción de serotonina. ¿Ok? ¿Qué componentes tiene? Bueno, pues los metabolitos del cacao, enzimas, proteínas, vegetales y animales, vitaminas y minerales, fibra, probióticos, prebióticos. Es muy importante porque muchas veces tomas el probiótico, pero no le das el prebiótico, entonces simple y sencillamente le pones la bacteria, pero no le das de comer a la bacteria. ¿Qué va a pasar? Pues se va a morir. Y esas bacterias son importantes para restaurar nuestro organismo, para ayudarnos a los procesos de digestión y metabolismo. Y, pues bueno, hechos contra opiniones. Estamos hablando de que son nutracéuticos que están científicamente probados, que tienen líneas de investigación completas, que cualquiera de ustedes médicos interesados en el tema, pues pueden solicitar que les proporcionemos esta información. Están todos los manuales de investigación que ustedes pueden revisar. Los encontramos también ya registrados en libros de especialidad médica, PLM, Vademecum. Tenemos certificaciones nacionales e internacionales, que son las que avalan nuestros tratamientos. Y pues bien, quiero terminar con esta frase: si alguien te ofrece una oportunidad increíble, pero no estás seguro de que puedas hacerlo, di que sí, y luego aprende cómo hacerlo, ¿sí? Eso nos dice Richard Branson. Así es que, pues, muchísimas gracias. Esta es la información que tenían para ustedes y, pues, bienvenidos a esta. Gracias, doctora Luz. Le dejo los micrófonos. Gracias, doctor, y creo que he cambiado, no sé si quiera poner la última diapositiva. Bienvenida, Sanki. Es que ya cambiamos la frase. Dice, si alguien te ofrece una oportunidad increíble, pero no estás seguro de que puedas hacerlo, di que sí, nosotros te enseñamos cómo hacerlo. Excelente. ¿No? Excelente. Bueno, esos años de experiencia clínica que hemos invertido en el manejo de las fórmulas, pues el día de hoy nos permiten compartir expertise clínico, conocimiento y sobre todo un ganar-ganar con el paciente, ¿no? En donde siempre buscamos los mejores resultados en base a parámetros cualitativos y cuantitativos y que bueno, tenemos una frase que nos caracteriza como médicos que es primero no dañar y que siempre será lo primero en lo que pensemos, ¿no? Siempre buscando el beneficio máximo y sobre todo el regreso al equilibrio de ese paciente que pone su confianza, su salud y su vida en nuestras manos. Así que extraordinaria presentación. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario.